Amigos, amigas de Barça Hoy, sean bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo 11 potencial, pero no es un 11 potencial cualquiera. No vamos a hacer uno más de tantos que ya hemos hecho, porque es que en el día de hoy el rival es el eterno rival, el Real Madrid, y encima jugamos en el Bernabéu. Por lo tanto, hoy habrá que tener mucho más cuidado que otros días, porque el Barça podría perder el liderato si no acaba ganando este partido. Si empata, seguirá por encima del Real Madrid, por lo tanto, nos vale también el empate. Aunque este partido hay que salir a ganarlo, a por los 3 puntos, desde el primer segundo de partido. Dale al botón de like, suscríbete y no te olvides de dejarme en la bandeja de comentarios tu 11 potencial. ¿Cuál es tu 11 favorito? Dímelo, dime también si estás de acuerdo o no con el que yo te voy a dejar. Y por supuesto, si tienes algún jugador que cambiarías por otro, me lo puedes dejar, como digo, en la bandeja de comentarios. El Real Madrid, ojito, que también llega, pues bueno, muy fuerte, ya que no está perdiendo en Champions, no está perdiendo tampoco en Liga. Y ya sabemos, para los que llevamos ya mucho tiempo viendo fútbol, sabemos que este tipo de partido se puede definir por pequeños detalles. Por lo tanto, el Barça deberá salir desde el primer segundo de partido más concentrado que nunca, porque ya sabemos que el Real Madrid, una vez que llega, nunca suele perdonar. Por lo tanto, el Barça estará muy atento a este tipo de jugadas, este tipo de contras, ya sea por la banda de Vinicius, ya sea por la banda de Rodrigo. Ya sabemos el potencial también del Real Madrid, así que el equipo de Xavi Hernández, con muchas bajas todavía, pero más recuperado que hace un par de semanas. Es posible que algún que otro jugador ya esté listo. Ahora vamos a ver el 11 potencial, ahora vamos a analizar un poquito cómo llegan los dos equipos, pero también tenemos que decir que, por supuesto, la baja más sensible puede ser la de Courtois. Thibaut Courtois, el portero del Real Madrid, no va a estar en el partido del Clásico. Ya lo ha adelantado así Carlo Ancelotti, por lo tanto, no será de la partida Thibaut Courtois. Una baja, como digo, bueno, yo diría que la más importante del partido. Es cierto que al Barça le va a faltar jugadores muy importantes, pero sin embargo, yo creo que la baja de Courtois es aún más importante si cabe. Por lo tanto, jornada 9 de la Liga Santander, los dos equipos vienen muy enchufados, los dos equipos tienen bajas sensibles, los dos equipos van a salir a por los 3 puntos, porque ya sabemos que en un clásico nunca hay favoritos. Es que no hay favoritos, por más que te pongas a buscar, no hay favoritos, chicos y chicas de Barça Hoy. No importa lo que hiciste la semana anterior, no importa lo que hiciste el partido anterior, un clásico es un clásico y la rivalidad es tan alta, la rivalidad es tan fuerte, que aquí el que está dormido despierta y el que está muy bien es posible que salga dormido y psicológicamente, pues bueno, quede totalmente anulado. Chicos y chicas de Barça Hoy, dale al botón de like, suscríbete, dale a la campanita para recordarte que el partido comienza a las 4:15 de la tarde, pero nosotros estaremos desde la 1 de la tarde, hora española, 3 horas antes del inicio del encuentro, para traerte toda la previa, para traerte toda la información acerca del partido en el que se para el mundo. El Clásico vuelve a la Liga Santander y lo vas a seguir como siempre aquí, en Barça Hoy. Ahora sí, vamos con el 11 potencial del Fútbol Club Barcelona ante el Real Madrid. ¡Vamos! Pues comenzamos como siempre por el portero, el jugador que ya sabemos que va a ser sí o sí de la partida. Marc-André Ter Stegen será un día más el portero titular del Fútbol Club Barcelona. Chicos y chicas de Barça Hoy, quiero que sepáis que este ha sido de los 11 potenciales más difíciles, más complicados de hacer, ya que el Barça, como ya sabéis, tiene muchas bajas, tiene jugadores que todavía no están al 100%, por lo tanto creo que Xavi debe estar, bueno, echando humo. Su cabeza debe estar echando humo porque son muchos los jugadores que podrían estar en este 11. Nosotros vamos a empezar por la defensa. En el lateral derecho vamos a apostar por este jugadorazo que está haciendo un inicio de temporada realmente espléndido. Estamos hablando de Alejandro Balde. Estará en el lateral derecho, no en el lateral izquierdo, donde solemos verle normalmente, pero es posible que Xavi utilice la velocidad de Balde para parar la banda de Vinicius Jr. Es cierto que Jules Koundé va a estar disponible para el partido, pero yo le veo más como central. Ahora vamos a pasar a los centrales. De momento, como digo, lateral derecho para Alejandro Balde. En la banda izquierda sí que vamos a contar con el lateral izquierdo puro, que es Marcos Alonso, el jugador del ex del Chelsea, que ya hemos visto en el 11 titular en más de una ocasión. Por lo tanto, lateral derecho para Alejandro Balde, lateral izquierdo para Marcos Alonso, y como pareja de centrales vamos a apostar por dos jugadores que yo creo que son los que están prácticamente en casi todas las quinielas de los culés. Yo diría que Eric García junto con Jules Koundé. Y es cierto que podríamos apostar por Koundé como lateral derecho, pero claro, viniendo de la lesión, creo que Xavi le va a resguardar un poco esa banda de Vinicius. De todas formas,
cabe la posibilidad, por supuesto, de que Jules esté en ese lateral. Así que chicos, llegados a este punto, quiero que me dejes también cuál sería tu defensa favorita para enfrentarnos al Real Madrid. Vamos a pasar ahora al centro del campo, porque aquí vuelve a haber muchísimas dudas, lo mismo que con la delantera, pero empezamos primero con el centro del campo a ver qué jugadores son los que están más en forma para enfrentarnos a este Real Madrid. Pues amigos, después de la debacle del Inter de Milán, hay muchísima gente que dice que ya no debe apostar Xavi por Sergio Busquets. Yo tengo mis dudas, sinceramente tengo mis dudas, y aunque creo que sí que le va a poner como titular, yo voy a apostar por Frenkie de Jong. Esa va a ser mi apuesta, Frenkie de Jong en el lugar de Sergio Busquets. Ya hemos visto que Busi está un poco cansado, se le notó bastante fatigado el último partido, y por el contrario vimos a un Frenkie de Jong que estaba muy activo durante todo el encuentro, el tiempo que jugó. Por lo tanto se podría apostar perfectamente en esa posición por Frenkie. Obviamente acompañándolo va a estar Gavi y Pedri. Hay muchísima gente también, he visto en redes sociales, que están apostando por Kessie. Yo creo que para este partido es más importante tener la habilidad de Pedri y la casta de Gavi. Sinceramente es mi apuesta, es mi humilde apuesta. Por supuesto, te vuelvo a preguntar cuál sería tu centro del campo favorito para este gran partido. Así que chicos, cerramos este centro del campo con Frenkie de Jong, Pedri y Gavi. Vamos a pasar ahora a la delantera, porque vuelven los problemas, vuelven las dudas. Bueno, bendito problema. Xavi tiene a más de un jugador por posición, así que como digo chicos, bendito problema para el técnico de Tarrasa. Pasamos a la delantera del Barça para enfrentarnos al Real Madrid. No te olvides de darle al botón de like y de suscribirte. ¡Vamos! Pues bien, llegados a este punto, yo diría que como extremo derecho deberíamos apostar por un jugador que es muy desequilibrante. Es cierto que últimamente no ha estado teniendo suerte en los partidos, pero sí que se le está viendo que lo está intentando como el que más. Ousmane Dembélé debería estar en ese extremo derecho para intentar ponerle las cosas muy difíciles al equipo de Carlo Ancelotti. En el extremo izquierdo, desde Barça hoy vamos a apostar por Ansu Fati. Sí señor, vamos a apostar por Ansu porque pensamos que es el momento perfecto, es el momento idóneo para volver a romper con esas barreras mentales, y Ansu está en el momento exacto para hacerlo. Por lo tanto, el revulsivo en este caso para Barça hoy sería Rafinha. Tanto Rafinha como Ferran Torres son dos jugadores que pueden entrar en la segunda parte. Por supuesto, quiero que me dejes cuáles serían tus extremos favoritos para este partido. Sé que hay mucha gente que va a apostar por Rafinha, pero nosotros vamos a apostar por Ansu porque creemos también que se le han visto cositas en el último partido ante el Inter, así que es muy probable que Ansu esté disponible como titular. Y una vez nombrado a los extremos, es imposible olvidarnos de nuestro delantero estrella, el jugador que tiene que llevar al Barça en volandas, el jugador que debe hacernos tocar la gloria de nuevo, que no es otro que Robert Lewandowski. El delantero polaco estará en el centro de la delantera después de sus 2 golazos ante el Inter. Estará de nuevo, como digo, en el 11 titular del Fútbol Club Barcelona. Chicos y chicas de Barça hoy, dale al botón de like, suscríbete, no te olvides de darle a la campanita, porque vamos a estar desde 3 horas antes del encuentro para traerte toda la previa. Confiamos en el Barça, confianza ciega en el equipo de Xavi Hernández, por lo tanto todo el mundo apoyando al mejor equipo del mundo. Recuerda, Barça ayer, Barça hoy, Barça siempre.